A los 18 años, mis padres me abandonaron en la granja de mis abuelos para que su hija de oro pudiera brillar. Años más tarde, después de que construí una vida que ellos nunca esperaron, regresaron exigiendo apoyo, solo para enterarse de que mi boda no incluía ni un solo asiento para ellos. Estaba de pie con mi vestido de novia de diseñador, con la tela de seda cayendo perfectamente mientras revisaba el plano de asientos una última vez. Mi organizadora de bodas, Grace, se acercó con su tableta en la mano. Todo se ve perfecto, Teresa. Solo necesito confirmar la sección familiar. ¿Dónde debo colocar a tus padres y a tu hermana? Levanté la vista de las tarjetas con nombres cuidadosamente organizadas, encontrándome con su mirada expectante con total calma. No hay asientos para ellos. No están invitados. El color desapareció del rostro de Grace mientras la conmoción se registraba en sus ojos. Entendí su sorpresa, pero ella no sabía lo que pasó hace 10 años cuando mis padres me llevaron a la remota granja de mis abuelos en Nebraska, alegando que necesitaba encontrarme a mí misma mientras ellos se concentraban en la carrera de tenis de mi hermana menor, Madison. El sol de junio golpeaba a través de la ventana de nuestra cocina mientras yo esparcía folletos universitarios sobre la mesa del comedor. Mi carta de aceptación a la universidad estatal se mostraba de manera prominente. Tenía 18 años y estaba lista para conquistar el mundo. Había ganado una beca parcial a través de años de trabajo duro y noches de estudio. Mi futuro parecía tan brillante como esa mañana de verano. Teresa, ¿podrías mover tus cosas? Madison irrumpió por la puerta trasera, con la raqueta de tenis en la mano y el sudor brillando en su rostro de 16 años. Mamá quiere revisar mi horario de entrenamiento aquí. Recogí mis papeles, notando cómo nuestros padres, Robert y Patricia, rodearon inmediatamente a Madison con agua helada y toallas frescas. Ella tenía talento, no había duda de ello. Los cazatalentos universitarios habían estado husmeando en sus partidos desde el primer año, pero yo tenía mis propios sueños, mi propio camino a seguir. Reunión familiar esta noche, anunció papá durante la cena, con su voz llevando ese tono que significaba que algo importante se avecinaba. Haremos un viaje mañana. No puedo faltar al entrenamiento, protestó Madison con la boca llena de pasta. Las regionales son en 3 semanas. Solo 2 días, la calmó mamá, frotando el hombro de Madison. Tus abuelos no las han visto a ustedes, chicas, en más de un año. Esa debería haber sido mi primera señal de advertencia. La abuela Rose y el abuelo Frank vivían a 6 horas de distancia en su granja en la zona rural de Nebraska. Normalmente los veíamos en Navidad, tal vez en Acción de Gracias. Una visita aleatoria en junio se sentía extraña, pero dejé de lado el presentimiento. A la mañana siguiente, cargué mi maleta en la camioneta de papá, preparada para un viaje rápido de fin de semana. Madison estaba de mal humor en el asiento trasero, con los auriculares puestos, enviando mensajes de texto furiosamente a sus amigos del tenis sobre perderse el entrenamiento. Traté de conversar con mis padres durante el viaje, hablando sobre la orientación de primer año el próximo mes, mis planes de especializarme en negocios, tal vez unirme al equipo de debate. Sobre eso. Mamá se giró en el asiento del pasajero para mirarme mientras cruzábamos hacia Nebraska. Necesitamos discutir algunos cambios familiares. Mi estómago se contrajo. ¿Qué tipo de cambios? Los nudillos de papá se pusieron blancos sobre el volante. El entrenador Williams dice que Madison tiene un potencial profesional real. Potencialmente nivel olímpico, pero requiere un entrenamiento intensivo, viajar a torneos, entrenamiento especializado. Eso es increíble para Madison, dije con cuidado, mirando a mi hermana, quien se había quitado los auriculares, repentinamente interesada. La cosa es, continuó mamá, con su voz adquiriendo esa cualidad falsa y alegre que usaba cuando daba malas noticias, esta oportunidad requiere una inversión financiera significativa, sacrificio de toda la familia. ¿Qué tipo de sacrificio? Las palabras salieron más pequeñas de lo planeado. Tu fondo universitario, dijo papá sin rodeos, con los ojos fijos en la carretera. Necesitamos redirigirlo al entrenamiento de Madison. ¿Lo entiendes, no? Esta es una oportunidad única en la vida para ella. El coche se sintió repentinamente sin aire. ¿Mi fondo universitario? Pero empiezo en agosto. Tengo la orientación en 3 semanas. Hemos hecho arreglos para que tomes un año sabático, dijo mamá rápidamente.
Te quedarás con la abuela y el abuelo para ayudarlos con la granja. Se están haciendo mayores y realmente podrían usar las manos extra. Es solo temporal, cariño. Solo hasta que establezcamos a Madison. Están bromeando. Miré entre ellos, esperando que alguien se riera para admitir que esto era alguna broma terrible. Realmente están bromeando, ¿verdad? Madison se inclinó hacia adelante. Teresa, no seas egoísta. Es de mi futuro del que estamos hablando. ¿Qué hay de mi futuro? Mi voz se quebró. Trabajé durante 4 años para entrar en la estatal. Tengo una beca. Una beca parcial, corrigió papá. Que no cubrirá los gastos de manutención, libros, tarifas. La oportunidad de Madison está totalmente financiada si podemos proporcionar la inversión inicial. El resto del viaje transcurrió en un silencio sofocante. Miré por la ventana, viendo pasar los campos de maíz borrosos, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. No podían hablar en serio. No me dejarían realmente en la granja mientras vertían todo en la carrera incierta de Madison. La granja de la abuela Rose y el abuelo Frank apareció como un espejismo en el calor de la tarde. La casa de campo blanca necesitaba pintura. El granero rojo se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, y los acres de cultivos se extendían interminablemente bajo el cielo de Nebraska. Se veía exactamente como recordaba de las visitas de la infancia, congelada en el tiempo. Mis bebés. La abuela Rose se apresuró a bajar los escalones del porche, con su cabello gris recogido y los brazos extendidos. Nos atrajo a Madison y a mí en abrazos con aroma a lavanda mientras el abuelo Frank estrechaba la mano de papá, con su rostro curtido arrugándose en una sonrisa. No los esperábamos a ustedes, dijo el abuelo, observando la cantidad de equipaje que papá estaba sacando de la camioneta. ¿Está todo bien? Todo es maravilloso, se entusiasmó mamá. De hecho, tenemos un favor que pedir. Sobre té helado y galletas, mis padres tejieron su red. La increíble oportunidad de Madison, la familia uniéndose, como yo me había ofrecido voluntaria para ayudar en la granja durante unos meses mientras ellos se concentraban en lanzar la carrera de Madison. Lo hicieron sonar noble, como si yo estuviera haciendo un sacrificio heroico en lugar de ser descartada. La abuela Rose seguía lanzándome miradas de preocupación. Teresa, cariño, ¿qué pasa con tus planes universitarios? Año sabático, murmuré, con las galletas convirtiéndose en ceniza en mi boca. Esa noche, encontré a mi madre empacando mi ropa en la cómoda de la habitación de invitados. Todo mi guardarropa, me di cuenta con creciente horror. Mamá, esto es una locura. No puedes dejarme aquí. Ella hizo una pausa, sosteniendo uno de mis vestidos de verano. No es para siempre, Teresa. Solo hasta que las cosas se estabilicen. Tus abuelos necesitan ayuda. Y de esta manera, estás contribuyendo al futuro de Madison, al futuro de nuestra familia. Renunciando al mío. No estás renunciando a nada, dijo firmemente. Estás retrasándolo. Hay una diferencia. Las personas exitosas entienden que a veces los deseos individuales deben ceder ante las necesidades colectivas. Cuando dices necesidades colectivas, te refieres a las necesidades de Madison. El rostro de mamá se endureció. Tu hermana tiene un don. Tú tienes potencial. Hay una diferencia. Esas palabras cortaron más profundo de lo que cualquier cuchilla podría haberlo hecho. Potencial, no don, no talento, solo potencial indefinido y aparentemente indigno de inversión. Apenas dormí esa noche acostada en la cama de invitados que olía a naftalina y sueños perdidos. Seguramente no se irían realmente. Seguramente alguien se daría cuenta de que esto era una locura, injusto, cruel incluso. Pero la mañana llegó con el sonido de puertas de coche cerrándose de golpe. Corrí a la ventana para ver a papá cargando maletas vacías de nuevo en la camioneta. Mis maletas permanecieron en la habitación, sin desempacar, testimonio de mi nueva realidad. Llamaremos cada semana, prometió mamá en la puerta, sin mirarme a los ojos. Esto es temporal, cariño. Estás haciendo algo maravilloso por tu hermana. Madison apenas levantó la vista de su teléfono. Gracias, Teresa. Dedicaré mi primer campeonato a ti o lo que sea. Por favor, no hagan esto. Agarré el brazo de papá.
Por favor, pediré préstamos. Trabajaré en 3 empleos. Solo no me dejen aquí. Él palmeó mi mano como si fuera un caballo asustadizo que necesitaba calmarse. La decisión está tomada. Tus abuelos esperan tu ayuda. No los decepciones. Se alejaron mientras la niebla de la mañana se aferraba a los campos. Me quedé en ese porche en pijama, viendo el polvo asentarse tras su partida, sintiendo que algo fundamental se rompía dentro de mi pecho. Me habían traído aquí bajo falsos pretextos, habían robado mi futuro y me habían abandonado como exceso de equipaje. La mano del abuelo Frank se posó en mi hombro, pesada y cálida. Vamos, cariño. El desayuno se está enfriando. Pero no podía moverme. Me quedé allí mirando el camino vacío, tratando de entender cómo los padres que me habían criado, que decían amarme, podían simplemente alejarse de mis sueños. La niña dorada necesitaba brillar y yo era el sacrificio requerido para pulir su resplandor. Lo que no me dijeron, lo que descubrí esa misma tarde, fue que ya me habían dado de baja de la universidad estatal. Los papeles habían sido presentados hace semanas, mi asignación de dormitorio liberada. Mi futuro borrado con un trazo de bolígrafo y mentiras disfrazadas de lealtad familiar. Las 4 de la mañana llegaron como una bofetada en la cara. El suave golpe del abuelo Frank en mi puerta bien podría haber sido un mazo por cómo destrozó mi sueño. Hora de levantarse, cariño. Las vacas no se ordeñan solas. Salí tropezando de la cama, mi cuerpo protestando por cada movimiento. 3 días desde que mis padres me habían abandonado, y todavía esperaba despertar de esta pesadilla. Mis manos, suaves por años de nada más duro que sostener lápices y escribir en teclados, torpemente manipularon la ropa de trabajo que la abuela Rose había dejado para mí. El aire matutino de Nebraska mordía mi piel expuesta mientras seguía al abuelo Frank al granero. 50 vacas lecheras estaban en sus establos, con las ubres pesadas de leche, su aliento creando pequeñas nubes en el aire fresco. El olor me golpeó primero, una mezcla de heno, estiércol y algo más terroso que parecía filtrarse en mis poros. ¿Alguna vez has ordeñado una vaca?, preguntó el abuelo, aunque ambos sabíamos la respuesta. No. Mi voz sonaba pequeña en el vasto granero. Él me mostró el proceso, sus manos nudosas moviéndose con eficiencia práctica. Cuando llegó mi turno, la vaca se movió inquieta, sintiendo mi inexperiencia. El primer apretón no produjo nada más que un mugido irritado de la vaca y un dolor agudo en mis antebrazos. Suave, pero firme, instruyó el abuelo. Como si estuvieras estrechando la mano de un viejo amigo. Para la 10ª vaca, se habían formado ampollas en mis palmas. Para la 20ª, esas ampollas se habían reventado, dejando heridas vivas y supurantes. Apreté los dientes y seguí trabajando, negándome a quejarme. El orgullo era todo lo que me quedaba, y no dejaría que se llevaran eso también. El desayuno llegó después del ordeño, cuando el sol finalmente pintaba el horizonte de naranja y rosa. La abuela Rose había preparado un festín digno de peones de granja, lo que supuse que ahora era yo. Huevos de sus gallinas, tocino de sus cerdos, pan que ella había horneado ayer, mi estómago se revolvió con algo más que hambre. Te enseñaré a recolectar huevos esta tarde, dijo la abuela, con su voz cuidadosamente neutral mientras me veía luchar por sostener mi tenedor con mis manos dañadas. Trabajo más suave. Pero noté el temblor en sus propias manos mientras servía café, la forma en que se apoyaba contra el mostrador cuando pensaba que nadie estaba mirando. El Parkinson estaba progresando, aunque ella trataba de ocultarlo detrás de su cálida sonrisa y movimientos ocupados. Después del desayuno vino la reparación de cercas con el abuelo. El sol de verano subió más alto, convirtiendo los campos en un horno. El sudor corría por mi espalda mientras sostenía postes mientras él martillaba, mis manos destruidas gritando con cada agarre. Sus rodillas, noté, cedían ocasionalmente, y tenía que detenerse frecuentemente para descansar, aunque lo hacía pasar como si estuviera revisando nuestro trabajo. A tu padre nunca le gustó la agricultura, dijo durante uno de estos descansos, secándose la frente con un pañuelo. Siempre tuvo los ojos puestos en la ciudad, en cosas más grandes. Aparentemente, yo tampoco valgo para cosas grandes, murmuré, e inmediatamente me sentí culpable por la autocompasión. El abuelo me estudió con ojos que habían visto cambiar décadas de estaciones. El valor no lo determinan los demás, Teresa. Es algo que construyes tú misma, día a día, elección por elección.
Esa noche, después de un día que se sintió como una semana, finalmente tuve un momento para cargar mi teléfono. 17 llamadas perdidas de amigos, docenas de mensajes de texto preguntando por qué no había aparecido en las fiestas de graduación, si estaba lista para la orientación. Miré la pantalla, incapaz de formar respuestas que no sonaran locas. Lo siento, no puedo ir. Me han abandonado en una granja para que mi hermana pueda jugar al tenis. Parecía demasiado patético para escribirlo. En su lugar, llamé a casa. Mamá contestó al cuarto tono, ligeramente sin aliento. Teresa, ¿cómo va todo? ¿Cómo va todo?, repetí incrédula. Me dejaron aquí. Me sacaron de la universidad sin decirme. ¿Cómo crees que va? No seas dramática, cariño. Es un año sabático. Muchos estudiantes los toman. Estás ganando una valiosa experiencia de vida. En el fondo, escuché el distintivo poc-poc de pelotas de tenis siendo golpeadas. ¿Es Madison practicando? Oh, sí. Estamos en las instalaciones más increíbles en Denver. Deberías ver las canchas. Arcilla, Teresa, igual que en el Abierto de Francia. El entrenador de Madison dice que nunca ha visto un talento natural así. Eso es genial. Las palabras sabían amargas. ¿Cuándo van a volver por mí? Una pausa. Demasiado larga. Bueno, en realidad nos dirigimos a California la próxima semana. Hay un torneo en el que Madison necesita entrar y luego estamos buscando apartamentos cerca de las instalaciones de entrenamiento, pero visitaremos pronto. Tal vez en Navidad. ¿Navidad? Mamá, es junio. Estás hablando de 6 meses a partir de ahora. El tiempo volará. Ya verás. Oh, tengo que irme. Madison me necesita. Dale nuestro amor a la abuela y al abuelo. La línea se cortó. Miré el teléfono, preguntándome si tirarlo contra la pared del granero proporcionaría alguna satisfacción. Probablemente no, y no podía permitirme reemplazarlo. Esa noche, incapaz de dormir por el dolor en mis manos y el dolor en mi pecho, exploré la casa de campo. En la oficina del abuelo, encontré álbumes de fotos que databan de décadas atrás. Fotos de mi padre cuando era niño trabajando en estos mismos campos con el ceño fruncido. Fotos de él yéndose a la universidad, orgulloso y ansioso. Fotos de su boda, mi nacimiento, el nacimiento de Madison. Las fotos se volvieron escasas después de eso. Las visitas de mis padres habían disminuido de anuales a cada pocos años, a casi nunca. La abuela Rose y el abuelo Frank habían sido olvidados, útiles solo cuando la conveniencia lo exigía. Un paso suave me hizo levantar la vista. La abuela Rose estaba en la puerta en su camisón, sosteniendo un frasco de vidrio. Para tus manos, dijo simplemente, ofreciendo el ungüento casero. Lo acepté con gratitud, esparciendo la mezcla refrescante en mis palmas arruinadas. Abuela, ¿tú y el abuelo realmente están bien manejando todo esto? Ella se hundió en la silla a mi lado con un suave gruñido. Somos viejos, cariño, no inútiles, aunque no mentiré y diré que no se ha vuelto más difícil. Las rodillas de Frank no son lo que solían ser, y mis manos. Ella las levantó, mostrando el temblor sutil pero persistente. No me enviaron aquí para ayudar, ¿verdad? Me enviaron aquí para hacerme cargo. El silencio de la abuela fue respuesta suficiente. Ella se acercó y me alisó el cabello hacia atrás de la cara. Un gesto tan maternal que hizo que mi pecho se apretara. Lo que hicieron no estuvo bien, Teresa. Pero tal vez, solo tal vez, algo bueno pueda salir de algo incorrecto. Las siguientes semanas cayeron en una rutina agotadora. Levantarse a las 4 para el ordeño, desayuno, luego cualquier reparación o mantenimiento que la granja exigiera. Las tardes traían sus propios desafíos, recolectar huevos de gallinas temperamentales, alimentar cerdos que parecían deleitarse en tirarme al barro, intentar reparar equipos que no entendía con instrucciones de vídeos de YouTube que asumían un conocimiento mecánico básico que no poseía. Mis manos se endurecieron con callos. Mis hombros se ensancharon de cargar bolsas de alimento. Mi piel se oscureció bajo el sol implacable. Cuando captaba vislumbres de mí misma en los espejos, apenas reconocía a la chica que me devolvía la mirada. Las llamadas a casa se convirtieron en ejercicios de frustración.
Mamá siempre respondía con emoción sin aliento sobre el último logro de Madison. Papá enviaba mensajes de texto ocasionalmente, generalmente sobre lo orgulloso que estaba de mi sacrificio. Madison misma nunca se comunicó, demasiado absorta en su estrella en ascenso para recordar a esta hermana que había sido descartada por sus sueños. A los 3 meses, llegué a mi punto de quiebre. El antiguo tractor había muerto en medio del campo de maíz, y ninguna cantidad de tutoriales de YouTube podía resucitarlo. Me senté en el asiento del conductor, cubierta de grasa y derrota, y sollocé hasta que me dolió el pecho. Fue entonces cuando vi el camión del correo rebotando por el largo camino de entrada. Herb, el cartero, saludó mientras depositaba la pila habitual en el buzón al final del camino. Bajé del tractor, limpiándome la cara con manos igualmente sucias, y recuperé el correo. Entre facturas y revistas agrícolas, las encontré. Cartas dirigidas a mí, reenviadas desde la Universidad Estatal. Con manos temblorosas, abrí la primera. Estimada señorita Teresa, nos complace ofrecerle la beca de excelencia académica Hampton para el próximo año académico. Esta beca completa, basada en sus destacados logros en la escuela secundaria, cubrirá la matrícula, alojamiento, comida y proporcionará un estipendio mensual. La carta estaba fechada hace 2 meses. La fecha límite para aceptar había pasado 3 semanas antes. Me hundí de rodillas en el camino de tierra, sosteniendo la prueba de que podría haber tenido todo. Beca completa, independencia total del control financiero de mis padres. Un futuro que era solo mío. Pero me lo habían ocultado. Robado no solo mi presente, sino el futuro alternativo donde no les debía nada. Donde su manipulación financiera no tenía poder. La revelación se sintió como ahogarse en reversa, el agua inundando pulmones que habían olvidado cómo respirar. De vuelta en la casa, encontré más cartas metidas en la parte trasera del escritorio del abuelo. Todas dirigidas a mí, todas sin abrir. Ofertas de becas, confirmaciones de vivienda, paquetes de orientación, un rastro de papel completo de la vida que debería haber estado viviendo. Las encontraste, ¿verdad? La voz del abuelo vino desde la puerta. Levanté la vista, con lágrimas corriendo. ¿Lo sabías? Llegaron aquí por error al principio. Tus padres nos pidieron que las reenviáramos. Dijeron que manejarían todo. Su rostro era de granito. No se sentía bien, pero Robert es nuestro hijo. Confiamos en que haría lo correcto por ti. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Saberlo antes habría cambiado algo? Ya estabas aquí, ya dolida. Parecía cruel agregar sal a la herida. Él cruzó hacia mí, con las articulaciones protestando, y me atrajo a un abrazo que olía a tabaco de pipa y loción Old Spice. Pero ahora lo sabes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Pasé esa noche planeando, pensando, elaborando estrategias. Habían tomado mi primer camino. Pero tal vez el abuelo tenía razón. Tal vez el valor no era algo dado, sino algo construido. Y si tenía que construirlo con tierra, sudor y callos, entonces eso es lo que haría. A la mañana siguiente, me levanté a las 3:30 en lugar de a las 4. Si iba a ser granjera, sería la mejor granjera. Si esta era mi vida ahora, la poseería completamente. Las vacas fueron ordeñadas con precisión eficiente, los huevos recolectados sin una sola rotura, los cerdos alimentados sin aterrizar en el barro. Y cuando llegó la noche, me senté con la vieja computadora del abuelo y comencé a investigar prácticas agrícolas sostenibles, subvenciones agrícolas, historias de éxito de pequeñas granjas. Si mis padres pensaban que me habían enterrado, estaban a punto de aprender que las semillas enterradas en tierra oscura no desaparecen. Crecen en algo más fuerte de lo que fue plantado. El invierno de Nebraska llegó como un examante vengativo, todo furia y frío amargo. Diciembre trajo nieve que se apiló contra la casa de campo en montones blancos, sellándonos en nuestro propio mundo congelado. El viejo sistema de calefacción resollaba y tosía como un animal moribundo, expulsando apenas suficiente calor para evitar que las tuberías se congelaran. Me desperté esa mañana en particular para ver mi aliento nublándose en el aire del dormitorio. 6 meses de vida en la granja habían transformado mi cuerpo en algo más duro, más fuerte. Pero incluso mi nueva resistencia no podía combatir el frío profundo que se había asentado en la casa. El horno finalmente se rindió,
anunció el abuelo Frank en el desayuno, usando 2 camisas de franela y su abrigo pesado dentro de la casa. Lo he estado cuidando durante 3 años, pero ya terminó. La abuela Rose estaba acurrucada cerca de la estufa de leña, la única fuente de calor real que quedaba en la casa. Los temblores de su Parkinson eran peores con el frío, haciendo que su taza de café repiqueteara contra su platillo. El sonido se sintió como una acusación. Aquí estaba yo, joven y fuerte, mientras ellos sufrían en su propia casa. ¿Cuánto cuesta un horno nuevo?, pregunté, aunque sospechaba la respuesta. 8,000 mínimo, por uno bueno que dure. La risa del abuelo no tenía humor. Da lo mismo pedir 8 millones. Pasé esa mañana en el granero, en parte por las tareas, pero principalmente porque el calor corporal de los animales lo hacía más cálido que la casa. A las vacas no les importaba el drama familiar ni los futuros robados. Simplemente necesitaban atención, y encontré paz en el ritmo del trabajo. Mientras paleaba heno, mi mente agitaba posibilidades. Necesitábamos dinero desesperadamente. La granja producía lo suficiente para mantenernos alimentados y pagar facturas básicas, pero las reparaciones de emergencia estaban fuera de nuestro alcance. Pensé en llamar a mis padres, e inmediatamente lo descarté. Habían dejado clara su elección cuando enviaron una tarjeta de Navidad la semana pasada. La foto brillante los mostraba bronceados y sonrientes en el torneo de Madison en Miami. Palmeras se mecían en el fondo mientras posaban con el último trofeo de Madison. El mensaje escrito con la letra perfecta de mamá decía, «Feliz Navidad». Madison quedó segunda en el campeonato junior. Espero que la granja te mantenga ocupada. Te amamos y extrañamos. Sin regalos, sin dinero, sin mención de visitas, solo palabras vacías en cartulina costosa. Esa tarde, me senté en la oficina helada del abuelo con su computadora antigua, usando guantes sin dedos para poder escribir. Mi búsqueda comenzó de manera amplia. Asistencia calefacción Granja Nebraska. Demasiados callejones sin salida. Reparaciones emergencia Granja Ancianos. Nada aplicable. Entonces tropecé con algo diferente. Subvenciones agricultura sostenible pequeñas granjas. Los resultados de la búsqueda me hicieron sentarme más erguida, mi aliento empañándose en el aire frío. El programa de desarrollo para agricultores y ganaderos principiantes de Luzda, subvenciones que iban desde $10.000 hasta $50.000 para agricultores que habían estado operando menos de 10 años. Consideración especial para prácticas sostenibles y enfoques innovadores. Leí los requisitos cuidadosamente. El solicitante tenía que ser el operador principal de la granja. Tenía que presentar un plan de negocios para mejoras sostenibles. Tenía que demostrar potencial de crecimiento e impacto comunitario. Mi corazón martillaba mientras descargaba la solicitud. 20 páginas de preguntas sobre prácticas agrícolas, proyecciones financieras, impacto ambiental. Podría haber estado escrito en griego antiguo por todo lo que entendí inicialmente. Pero tenía algo que muchos solicitantes probablemente no tenían, desesperación y tiempo. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en una experta en redacción de subvenciones. Vi todos los vídeos de YouTube sobre agricultura sostenible, leí cada ejemplo de solicitud exitosa que pude encontrar, llamé a la línea de ayuda de Luzda tan a menudo que comenzaron a reconocer mi voz. ¿Estás pensando en reemplazar el horno con dinero de la subvención?, preguntó el abuelo una noche, encontrándome rodeada de hojas de cálculo y gráficos de proyección. Estoy pensando en algo más grande, admití mostrándole mis planes. El horno, sí, pero también convertir parte de los campos de maíz en vegetales orgánicos, agregar invernaderos para extender la temporada de crecimiento, tal vez incluso agroturismo, eventualmente trayendo gente para experimentar la vida real en la granja. Él estudió mi trabajo con esos ojos agudos que no pierden nada. Ambicioso, tal vez demasiado ambicioso para una chica que no podía ordeñar una vaca hace 6 meses. Esa chica se ha ido, dije simplemente. Tenía que ser así. La solicitud consumió mis noches. Después de días de granja de 16 horas, me sentaba en esa computadora hasta que me ardían los ojos, elaborando cada respuesta, apoyando cada afirmación con investigación y proyecciones. Aprendí sobre rotación de cultivos y salud del suelo, sobre certificación orgánica y mercados de la granja a la mesa.
El conocimiento que debería haber venido de cursos universitarios agrícolas vino en cambio de determinación e Internet de acceso telefónico. 3 días antes de Navidad, envié la solicitud. Las 47 páginas completas, con proyecciones financieras, evaluaciones de sostenibilidad y un plan de negocios que habría enorgullecido a mis profesores universitarios abandonados. El día de Navidad amaneció aún más frío. Los tres nos acurrucamos alrededor de la estufa de leña, comiendo los famosos rollos de canela de la abuela y fingiendo que la casa no era el Ártico. Les di regalos que había hecho con madera de desecho en el granero, una nueva caja de recetas para la abuela, sujetalibros para el abuelo. Ellos me dieron guantes de trabajo y mermelada casera, regalos que significaban más que cualquier artículo comprado en una tienda. ¿Ninguna palabra de Robert?, preguntó la abuela con cuidado, refiriéndose a mi padre. Enviaron una tarjeta, dije, manteniendo mi voz neutral. Ella y el abuelo intercambiaron miradas. No está bien, murmuró el abuelo. Un hombre no abandona a su hija sin importar qué promesas le haga el mundo sobre la otra. Pasamos el día jugando a las cartas y contando historias, con la estufa de leña crujiendo mientras la nieve se apilaba más afuera. Debería haber sido miserable, atrapada en una casa congelada con abuelos ancianos en lugar de celebrar con compañeros. Pero en algún lugar entre la tercera historia de la abuela sobre las travesuras de la infancia de papá y el abuelo enseñándome a jugar al póker, me di cuenta de algo. Esto se sentía más como familia que cualquier cosa que hubiera experimentado en años con mis padres. Sin ansiedad por el rendimiento, sin competencia por la atención, sin recordatorios sutiles de que yo era la segunda mejor, solo aceptación, calidez más allá de lo que cualquier horno podría proporcionar, y el reconocimiento silencioso de que yo pertenecía aquí. 2 semanas después, enero llegó con una ventisca que derribó las líneas eléctricas. Sobrevivimos con el generador y la estufa de leña, derritiendo nieve para obtener agua cuando las tuberías se congelaron. Aprendí a mantener vivos a los animales en el frío brutal, rompiendo el hielo en los abrevaderos cada pocas horas, arrastrando alimento extra a través de nieve hasta la cintura. Te has convertido en una verdadera granjera, dijo el abuelo una mañana, viéndome manejar crisis tras crisis sin pánico. Tuve un buen maestro, respondí, diciéndolo en serio. La carta llegó en una tarde de enero engañosamente soleada. Casi la pierdo entre las facturas y los catálogos, pero el logotipo de Luzda me llamó la atención. Con manos temblorosas, la abrí en el granero, incapaz de esperar hasta llegar a la casa. Felicitaciones, señorita Teresa. El Programa de Desarrollo para Agricultores y Ganaderos Principiantes se complace en otorgarle una subvención de $50.000 para su innovadora propuesta de agricultura sostenible. Lo leí 3 veces antes de que lo asimilara. $50.000 no solo para un horno, sino para la transformación, para la posibilidad, para un futuro que podría construir con mis propias manos callosas. Corrí a la casa con la carta apretada, las botas resbalando sobre el hielo. Abuela, abuelo. Irrumpí por la puerta para encontrarlos envueltos en el sofá, compartiendo una colcha. ¿Qué pasa? La abuela comenzó a levantarse, alarmada por mi emoción. Nada está mal. Todo está bien. Les extendí la carta. Lo conseguimos. $50.000. Podemos arreglar el horno y convertirnos a la agricultura sostenible y tal vez incluso arreglar el techo del granero. Lo leyeron juntos, con las gafas de lectura del abuelo posadas en su nariz. El silencio se extendió hasta que comencé a preocuparme. No entendían. ¿Esto es real?, preguntó finalmente el abuelo. Tan real como el invierno, confirmé. La abuela Rose comenzó a llorar, las lágrimas recorriendo sus mejillas curtidas. Oh, cariño. Oh, Teresa, tú hiciste esto. Nosotros hicimos esto, corregí. Solo escribí lo que hemos estado viviendo. Pero entonces el abuelo señaló una sección que había pasado por alto en mi emoción. Dice aquí, el beneficiario de la subvención debe ser el operador principal y propietario de la granja. Esa no eres tú, cariño. La granja está a nuestro nombre. Mi estómago se hundió. Por supuesto. Otra puerta cerrándose de golpe. Otra oportunidad robada por tecnicismos. A menos que, la abuela Rose miró al abuelo Frank con algo feroz en sus ojos. A menos que lo hagamos bien, Rose, comenzó el abuelo. No, Frank. Hemos visto a nuestro hijo abandonar a su hija.
Nos hemos quedado callados mientras le robaban el futuro, pero ya no más. Se volvió hacia mí, con los temblores olvidados en su determinación. Te transferiremos la mitad de la granja hoy si es posible. No puedo aceptar eso, protesté. Es su hogar, el trabajo de su vida. Y tú eres la única que se preocupa por preservarlo, dijo el abuelo en voz baja. Robert seguro que no. No ha preguntado por la granja una vez en 5 años, excepto una insinuación sobre venderla cuando nos hayamos ido. Te has ganado esto. 6 meses de trabajo valen más que 30 años de las promesas vacías de Robert, agregó la abuela. La granja debe ir a alguien que la ame. ¿Pero qué pasa si se enteran? ¿Qué pasa si papá? ¿Qué pasa si qué? La voz del abuelo se volvió de acero. ¿Se queja de que te dimos lo que él tiró? Que lo intente. La semana siguiente pasó en un borrón de abogados y papeleo. La abuela y el abuelo insistieron en hacerlo oficial, transfiriendo el 50% de la propiedad inmediatamente, con el resto pasando a mí tras su muerte. La evaluación del valor de la tierra regresó en $480.000, lo que significaba que de repente poseía una propiedad por valor de casi $250.000. No se trata del dinero, dijo el abuelo mientras firmábamos los papeles finales. Se trata de raíces. Las has cultivado aquí profundas y fuertes. La tierra conoce a los suyos. Esa noche, llamé a mis padres para compartir las noticias sobre la subvención, omitiendo cuidadosamente el cambio de propiedad. Mamá sonaba distraída, con ruido de una fiesta de fondo. ¿50,000? Eso es maravilloso, cariño. Aunque no tan emocionante como las noticias de Madison. Acaba de firmar con una importante agencia deportiva. Están hablando de contratos de patrocinio. Eso es genial, mamá. Las palabras salían automáticamente ahora, vacías de alegría o resentimiento. Incluso podríamos ser capaces de visitar este verano. ¿Te gustaría eso? Mirando alrededor de la cocina donde la abuela me estaba enseñando a hornear pan, donde el abuelo estaba dibujando planos de invernaderos, donde había encontrado más familia de la que jamás había conocido, me di cuenta de algo. Claro, mamá, si pueden encontrar el tiempo. Pero sabía que no lo harían. Estaban tan desaparecidos como esa chica de manos suaves que había llegado aquí hace 6 meses. En su lugar estaba una propietaria de granja, una beneficiaria de subvenciones, una mujer que había aprendido a construir valor a partir del suelo y el sudor. El equipo de reparación del horno llegó la semana siguiente. Mientras el calor inundaba de nuevo la casa, la abuela Rose me abrazó fuerte. «Nos salvaste», susurró. «Ustedes me salvaron primero», susurré de vuelta. Y en esa cocina cálida, con planos esparcidos sobre la mesa y esperanza descongelando nuestros espíritus congelados, entendí lo que el abuelo quería decir. El valor no se daba ni se robaba. Se cultivaba, se cuidaba, se cosechaba. Y yo apenas estaba comenzando con la temporada de siembra. La primavera llegó como una promesa cumplida, derritiendo la tierra congelada de Nebraska en un suelo rico y trabajable. Con $50.000 y una cabeza llena de sueños, me paré en medio de lo que se convertiría en mi imperio, aunque todavía no lo sabía. El dinero de la subvención estaba en una nueva cuenta de la granja, cada dólar cargando el peso de la posibilidad. Empezamos poco a poco, le dije a Jake Morrison, el hijo del veterinario que había contratado para ayudar con la expansión. Tenía 25 años, recién salido de la universidad agrícola, con manos callosas e ideas innovadoras. Vegetales orgánicos, primeras parcelas de prueba para ver qué crece mejor. Tomates, sugirió, desenrollando los planos sobre la puerta trasera de la camioneta. Variedades tradicionales. Los restaurantes pagan una prima por esos. Jake había respondido a mi anuncio de Se busca ayuda con un entusiasmo que igualaba al mío. Donde otros veían a una chica ambiciosa jugando a ser granjera, él veía potencial. Tal vez porque había luchado sus propias batallas, eligiendo la agricultura sobre la práctica veterinaria de su padre. Marcamos 5 acres para la conversión. Cada parcela designada para diferentes cultivos, tomates ciertamente, pero también pimientos especiales, lechugas exóticas, hierbas que los chefs elegantes no podían obtener localmente. Había pasado noches de invierno investigando qué querían los restaurantes de alta gama pero no podían encontrar en Nebraska. ¿Alguna vez has cultivado orgánicamente antes?,
preguntó Jake, ayudándome a medir filas. Apenas he cultivado algo antes, admití. Pero aprendo rápido. Ese se convirtió en nuestro lema a través de esos primeros meses. Aprender rápido. Cuando las primeras plántulas se marchitaron, me sumergí en textos de ciencia del suelo. Cuando las plagas atacaron nuestros cultivos orgánicos, investigamos soluciones naturales hasta encontrar el equilibrio adecuado. Cuando los tomates tradicionales desarrollaron manchas, Jake y yo pasamos noches enteras solucionando problemas hasta descubrir que habíamos regado en exceso. La abuela Rose se convirtió en nuestra principal probadora de sabor, probando cada variedad que cultivábamos. Declaraba, señalando un tomate cherry particularmente dulce. Los restaurantes pelearán por estos. Ella tenía razón. A mediados del verano, tuve mi primer cliente real. Anthony Reachi, chef propietario de Bella Vista en Omaha, llegó escéptico y se fue con un maletero lleno de productos. ¿Dónde te has estado escondiendo?, preguntó, mordiendo un tomate tibio por el sol. He estado buscando calidad como esta durante años. Apenas estoy comenzando, le dije, tratando de contener mi emoción. ¿Qué más necesitas? Esa pregunta abrió las compuertas. Anthony quería hierbas especializadas, microvegetales, flores comestibles. Me conectó con otros chefs, cada uno buscando ingredientes que se destacaran. En 2 meses, estaba haciendo entregas semanales a 5 restaurantes. La vieja camioneta de la granja cargada con productos que brillaban como joyas. Jake resultó invaluable, aportando no solo trabajo, sino innovación. Pollos de corral, propuso una noche, dibujando diseños de gallineros. Genuinamente de corral, no la definición industrial. Los chefs quieren huevos con color y sabor. No sabemos nada sobre pollos, señalé, aunque ya estaba calculando costos. Entonces, aprendemos rápido, sonrió, haciendo eco de nuestro lema. 200 pollos de razas tradicionales llegaron en julio. Orpingtons Bays, Barred Rocks, araucanas que ponían huevos azules. Vagaban por pastos dedicados produciendo huevos con yemas de color atardecer que tenían a los mejores lugares de brunch de Omaha rogando por más. El éxito engendró ambición. Para el segundo año, habíamos agregado cabras para la producción de queso artesanal. Tomé cursos en línea sobre quesería, convirtiendo nuestro granero en una instalación láctea con licencia. Jake manejaba los animales mientras yo perfeccionaba recetas, creando un queso de cabra suave tipo Chèvre que ganó premios en la feria estatal. Te estás matando trabajando, observó el abuelo una noche, encontrándome dormida sobre hojas de cálculo financieras. Me estoy trabajando para vivir, corregí, mostrándole los números. Habíamos obtenido 40,000 en ganancias ese año, suficiente para reparar el granero, actualizar adecuadamente el equipo y aún tener ahorros. El tercer año trajo el complejo de invernaderos, 4,000 pies cuadrados de ambiente controlado que extendieron nuestra temporada de crecimiento durante todo el año, microvegetales en invierno, tomates tempranos en primavera, hierbas continuas que mantenían a los restaurantes abastecidos independientemente del clima. Jake y yo trabajábamos días de 18 horas, nuestra asociación evolucionando más allá de los negocios. En algún lugar entre discutir sobre la rotación de cultivos y celebrar cosechas exitosas, nos habíamos convertido en amigos, luego en más que amigos, aunque ninguno de nosotros lo reconoció al principio. Sabes, todos piensan que estamos saliendo, mencionó un día, instalando líneas de riego. Todos están equivocados, dije automáticamente, luego capté su expresión. ¿No es así? Dejó sus herramientas, estudiándome con esos ojos verdes que me habían visto en mi peor momento y aún así aparecían todos los días. ¿Quieres que lo estén? La pregunta colgó entre nosotros como la niebla de la mañana. Pensé en el muro que había construido alrededor de mi corazón después de la traición de mi familia. La promesa de nunca depender de nadie de nuevo. Pero Jake nunca me había pedido que dependiera de él. Simplemente se había parado a mi lado, igualando mi ética de trabajo con la suya, compartiendo sueños sin tratar de eclipsar los míos. Tal vez no, admití. Nuestro primer beso supo a hojas de tomate y posibilidades, parados en el invernadero rodeados por el imperio que habíamos construido juntos. Para el cuarto año, Heartland Harvest se había convertido en una marca reconocida. Suministrábamos a 15 restaurantes en Nebraska e Iowa.
Nuestros productos eran sinónimo de calidad. Contraté adolescentes locales para el trabajo de verano, enseñándoles lo que había aprendido a través de prueba y error. La granja bullía de actividad desde el amanecer hasta el anochecer, muy lejos de la operación fallida que había heredado. National Geographic quiere hacer un reportaje, anunció Jake una mañana, agitando su teléfono. Agricultura sostenible en el corazón del país. Quieren entrevistarte. ¿A nosotros? Corregí. Quieren entrevistarte a ti. Pero el foco me encontró de todos modos. Una mujer joven que había transformado una granja moribunda en un negocio próspero hacía una mejor historia que una historia de asociación. El artículo, cuando se publicó, me llamó la revolucionaria agricultora millennial y presentó una foto mía entre los tomates tradicionales, con tierra bajo mis uñas y éxito en mi sonrisa. Mis padres, por supuesto, repentinamente recordaron que yo existía. Teresa, querida, la voz de mamá burbujeaba a través del teléfono. Entusiasmo falso cubriendo cada palabra. Vimos el artículo. ¡Qué maravilloso! Siempre supimos que encontrarías tu vocación. ¿Lo sabían? Mantuve mi voz neutral y profesional. La chica que les había rogado que no se fueran se había ido, reemplazada por una directora ejecutiva demasiado ocupada para la manipulación emocional. Por supuesto. ¿Por qué? Justo el otro día le estaba contando a alguien sobre nuestra hija, la emprendedora. Madison está tan orgullosa de su hermana mayor. Madison había aprendido a través de las redes sociales, se había destrozado el hombro por completo hace 2 años. La carrera de tenis por la que habían sacrificado mi futuro había terminado antes de comenzar realmente. Pero no sentí satisfacción en ese conocimiento, solo una tristeza distante por los sueños construidos sobre cimientos inestables. Me alegra que todos estén bien, dije simplemente. Tengo que irme. Día de entrega. Oh, bueno, tal vez podríamos visitar pronto, ver lo que has construido. Tal vez, estuve de acuerdo, sabiendo que ambas entendíamos que eso significaba nunca. El 5.º año trajo el cambio más grande hasta ahora. Harold Chen, un distribuidor de alimentos sostenibles de Chicago, llegó para lo que pensé que era una reunión de ventas de rutina. En cambio, ofreció comprar Heartland Harvest por $2 millones. Quiero la marca, explicó durante la cena en Bella Vista, donde Anthony nos sirvió usando nuestros propios productos. Tu reputación, tus métodos, tus productos, pero sobre todo quiero que tú la dirijas, que te expandas nacionalmente. Jake apretó mi mano debajo de la mesa, apoyo silencioso para lo que yo decidiera. Pensé en la chica rota que había llegado a la granja con 2 maletas y sueños destrozados. Pensé en cada ampolla, cada día de 16 horas, cada pequeña victoria que había construido este momento. Consideraré una condición, dije finalmente. Mantengo la propiedad mayoritaria, 51% mínimo. Esta sigue siendo mi compañía. Harold sonrió. Esperaba que dijeras eso. Los fundadores que no sueltan completamente son en los que vale la pena invertir. La negociación tomó semanas. Abogados, contadores, asesores que nunca imaginé necesitar. Pero eventualmente, cerramos un trato. Harold compraría el 45% por 1.8 millones, proporcionando capital para la expansión nacional mientras yo mantenía el control. El día que deposité ese cheque, me paré en el mismo lugar donde una vez había caído de rodillas en el camino de tierra, llorando por oportunidades robadas. Ahora era dueña de ese camino, esa tierra y un futuro que había tallado de la catástrofe. Has hecho algo notable, dijo el abuelo Frank esa noche mientras veíamos la puesta de sol pintar los campos de oro. Tuve maestros notables, respondí. Pero sabía que la verdad era más simple y más dura. Había hecho lo necesario entonces, lo posible después, y lo que todos decían que era imposible. Y en algún lugar del camino, construyendo mi imperio a partir de tierra rechazada, descubrí que mi valor no tenía nada que ver con la inversión de mis padres y todo que ver con mi propia voluntad de crecer. Jake me encontró más tarde en el invernadero regando plántulas en la tarde tranquila. ¿Y ahora qué, granjera revolucionaria? Dejé la regadera, inspeccionando nuestro dominio. Acres de cultivos prósperos, negocio exitoso, seguridad financiera que nunca imaginé posible. Ahora planeamos una boda, dije. Creo que nos hemos ganado una celebración.
Él me atrajo cerca, besándome entre las plantas de tomate donde nuestra relación había comenzado. Tus padres querrán venir, advirtió. Que quieran, dije, sintiendo nada más que paz. Tengo a todos los que necesito justo aquí. Y en ese invernadero rodeado de crecimiento que había nutrido de la nada, entendí que la mejor venganza no era demostrar que mis padres estaban equivocados. Era demostrarme a mí misma que tenía razón. Cada semilla plantada, cada cosecha recogida, cada éxito ganado había sido para mí, no para ellos. Su abandono había sido mi liberación, aunque tomó años verlo. El imperio que había construido no se trataba solo de vegetales y márgenes de ganancia. Se trataba de elegir florecer donde había sido plantada descuidadamente. De encontrar familia en suelo inesperado. De descubrir que el valor viene de adentro y crece hacia afuera como las raíces más profundas. Mientras las estrellas emergían sobre los campos de Nebraska, sabía que mi historia estaba lejos de terminar. Pero este capítulo, aquel en el que una chica abandonada se convirtió en una mujer realizada, estaba completo. El resto se escribiría en tierra y amor, éxito y sueños compartidos. Y ni una sola palabra de ello requeriría la aprobación de mis padres. 7 años. Ese es el tiempo que había pasado desde que mis padres se habían alejado de la granja, dejándome con 2 maletas y un futuro destrozado. 7 años desde que habían elegido los sueños de tenis de Madison sobre mi educación universitaria. 7 años de silencio puntuados solo por tarjetas navideñas y llamadas telefónicas huecas. Ahora estaban regresando. Madison se lesionó, había dicho mamá durante la llamada, con su voz cuidadosamente modulada para inspirar simpatía. Fin de carrera, dicen los médicos. Pensamos que un tiempo lejos de la ciudad podría ayudar a su recuperación. Les había concedido una visita de fin de semana más por curiosidad que por amabilidad. Que vieran lo que su abandono había forjado. Que fueran testigos del imperio construido a partir de su negligencia. Jaque me encontró en la instalación de procesamiento a las 5 de esa mañana, revisando 3 veces las listas de inventario. «Estás nerviosa», observó, rodeándome con sus brazos por detrás. No nerviosa, preparada. Me giré en su abrazo, encontrando consuelo en su presencia constante. Hay una diferencia. Ya no pueden lastimarte, me recordó. No eres esa chica de 18 años. No, estuve de acuerdo, pensando en la directora ejecutiva que ahora estaba en su lugar. No lo soy. Para la tarde, todo brillaba con una perfección decidida. No para ellos, sino porque Heartland Harvest mantenía estándares independientemente de quien visitara. La renovación había transformado la propiedad en algo de una revista. La casa de campo restaurada con detalles artesanales. El granero convertido en una instalación de última generación. Los terrenos cuidados mientras mantenían su autenticidad de granja en funcionamiento. Los empleados se movían con eficiencia práctica empaquetando pedidos para restaurantes en 3 estados. El complejo de invernaderos zumbaba con la perfección del clima controlado. Todo hablaba de éxito construido con sudor y estrategia. Están aquí, anunció el abuelo Frank desde su lugar en el porche donde había estado vigilando como un centinela. Alisé mis manos sobre mis jeans, mezclilla de diseñador que costaba más que todo mi guardarropa cuando me habían dejado aquí. El éxito había traído opciones, aunque nunca había olvidado a la chica con ropa de trabajo prestada. El BMW que se detuvo parecía absurdamente fuera de lugar contra el telón de fondo de la granja. Papá salió primero, con el cabello más gris de lo que recordaba, su traje arrugado por el viaje. Mamá lo siguió, vestida demasiado elegante con tacones que inmediatamente se hundieron en la grava. Madison llegó la última, y casi no la reconocí. Se había ido la atleta dorada que había rebotado por la vida con talento natural e inversión parental. Esta Madison se movía con cuidado, favoreciendo su lado derecho, su rostro cargando una amargura que la envejecía más allá de sus 25 años. Teresa, mamá se apresuró hacia adelante, con los brazos extendidos para un abrazo que esquivé. Bienvenidos a Heartland Harvest, dije formalmente extendiendo una mano en su lugar. Les daré el recorrido. La distancia profesional claramente los inquietó, pero la mantuve como armadura. Querían calidez, deberían haberla proporcionado cuando la necesité. Esto es extenso, logró decir papá, asimilando las operaciones visibles.
12 millones en ingresos el año pasado, dije conversacionalmente, viendo cómo sus ojos se abrían. Estamos proyectando 15 millones este año con los nuevos contratos. Madison no había hablado, su mirada fija en el suelo. Sentí una punzada inesperada de simpatía antes de recordar cómo se había regodeado al tomar mi fondo universitario. Empezamos con los invernaderos, sugerí guiándolos como a cualquier otro visitante. El recorrido reveló todo y nada. Vieron la expansión física, el éxito profesional, el negocio próspero. No vieron las noches que había llorado hasta dormir, las manos ampolladas aprendiendo a trabajar, la lenta transformación de hija abandonada a mujer realizada. 40 empleados, noté mientras pasábamos por la estación de empaque. Todos locales, todos pagados por encima de la tasa del mercado con beneficios. Beneficios, repitió mamá débilmente. Atención médica, contribuciones de jubilación, asistencia educativa. Creemos en invertir en las personas. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. Jaque se unió a nosotros en la instalación láctea. Su presencia un recordatorio de que había construido más que solo un negocio. Los pedidos de los restaurantes están listos para mañana, me dijo, luego extendió su mano a mi familia. Jaque Morrison, director de operaciones y prometido de Teresa. Prometido, Madison habló por primera vez, con la voz aguda con algo parecido a la conmoción. Nos casamos la próxima primavera, confirmé, sintiendo la mano de Jaque encontrar la mía. Aquí en la granja, esperamos unos 200 invitados. Vi el cálculo en sus ojos. Negocio exitoso, boda próxima, una vida que había florecido sin ellos. El recorrido continuó a través de la operación de pollos de raza tradicional, la lechería de cabras, las parcelas de vegetales que se extendían en abundancia organizada. Lo has hecho bien, dijo papá finalmente, con apreciación profesional en su voz. A pesar de las circunstancias, estuve de acuerdo suavemente. La cena ocurrió en el comedor renovado de la casa de campo. La abuela Rose presidía una mesa cargada de comida fresca de la granja. La conversación se sentía como navegar por un campo minado, cada tema potencialmente explosivo. Entonces Madison, aventuré, tratando de buscar normalidad. ¿Cuáles son tus planes ahora? Ella empujó la comida alrededor de su plato, con los hombros encorvados. No hay mucho mercado para tenistas fracasadas con hombros destrozados. Madison está explorando opciones, intervino mamá rápidamente. Quizás algo en entrenamiento o gestión deportiva. ¿Con qué título? La pregunta se escapó antes de que pudiera detenerla. Silencio. Porque, por supuesto, Madison no había obtenido un título. Ella había sido la niña atleta dorada que no necesitaba planes de respaldo. No todos necesitan la universidad, dijo papá a la defensiva. No, estuve de acuerdo, pensando en mi beca robada. Algunos de nosotros solo queríamos la opción. La temperatura en la habitación bajó varios grados. El abuelo Frank se aclaró la garganta. Teresa construyó esto sin universidad. Lo construyó de la nada. Después de ustedes. Se apagó, pero la acusación colgaba clara. Hicimos lo que pensamos que era mejor, protestó mamá. Madison tenía tanto potencial. Potencial, Madison se rió amargamente. Potencial que duró exactamente 3 años antes de que mi cuerpo cediera, mientras Teresa construía un futuro real. No lo hagas, advertí, reconociendo la manipulación cuando la escuchaba. Pero ella continuó, con lágrimas fluyendo ahora. Renuncié a todo por el tenis, mi educación, mis amistades, mi hermana. ¿Y para qué? Nada. Mientras tú convertiste el abandono en logro. No estábamos abandonando a Teresa, insistió papá. Estábamos invirtiendo en el futuro de la familia. Robando el mío, dije en voz baja. Me sacaron de la universidad sin decirme. Tomaron mis oportunidades de beca, me dejaron aquí con 2 maletas y promesas vacías sobre sacrificios temporales. Parece que te ha ido bien. Mamá hizo un gesto alrededor de la elegante habitación. A pesar de ustedes, no gracias a ustedes. Dejé mi tenedor con cuidado. Cada éxito aquí sucedió porque la abuela y el abuelo me mostraron el amor que ustedes no pudieron. Porque trabajé días de 18 horas aprendiendo lo que ustedes nunca se molestaron en enseñar.
Porque Jake creyó en mi visión cuando ustedes no podían ver más allá de los saques de Madison. Eso no es justo, comenzó papá. ¿Justo? Me reí, el sonido agudo como el viento de invierno. ¿Fue justo cuando cobraron mi fondo universitario? ¿Cuando se perdieron 7 años de cumpleaños? ¿Cuando enviaron tarjetas de Navidad desde los torneos de Madison mientras yo luchaba por mantener la calefacción encendida? Tuvimos que tomar decisiones, dijo mamá débilmente. Sí, lo hicieron. Y la eligieron a ella. Miré a Madison, que parecía encogerse bajo el peso de la verdad. Cada vez la eligieron a ella. Bueno, yo también elegí. Elegí construir algo de la nada que me dejaron. El silencio se extendió hasta que Jake habló. Creo que deberíamos discutir por qué están realmente aquí. El rostro de mamá se desmoronó ligeramente. Hemos tenido algunas dificultades financieras. Ahí estaba. La verdadera razón de esta reunión. No amor, no arrepentimiento, ni siquiera curiosidad sobre mi vida. Necesidad de nuevo. Las facturas médicas de Madison, explicó papá a regañadientes. Múltiples cirugías, fisioterapia. El seguro se agotó y hipotecamos la casa para continuar el tratamiento. Ahora la hipoteca vence, agregó Madison en voz baja. Y no puedo trabajar, no puedo contribuir, no puedo hacer nada más que ser una carga. Así que vinieron aquí, concluí. A la hija que tiraron, ¿buscando qué? Dinero, simpatía, absolución. La familia ayuda a la familia, dijo mamá desesperadamente. ¿Familia? Probé la palabra como leche agria. ¿Es eso lo que somos? La abuela Rose habló entonces, con la voz aguda por 7 años de ira reprimida. La familia no abandona a los niños. La familia no roba futuros. La familia aparece por más que solo necesidad. Echaron a Teresa como ganado sobrante, agregó el abuelo Frank. Ahora quieren beneficiarse de su éxito. Eso no es familia. Eso es oportunismo. Mis padres miraron entre sus rostros, sin encontrar simpatía. Madison miraba su plato, con lágrimas goteando constantemente. Tengo una propuesta, dije, finalmente con voz de directora ejecutiva reemplazando la voz de hija. Heartland Harvest contratará a Madison para nuestro programa educativo. Puede enseñar tenis a los niños locales. Actividad física limitada, ingresos estables. Alojamiento incluido en la antigua cabaña del capataz. Eso es generoso, murmuró Jake. Pero no he terminado. A cambio, firman un documento reconociendo el robo de mi fondo universitario y acordando no hacer más reclamos financieros sobre mí o mi negocio. Robo es una palabra fuerte, protestó papá. Una palabra exacta. Saqué mi teléfono mostrando capturas de pantalla guardadas. Tengo cada correo electrónico, cada mensaje de texto sobre la redirección de mi fondo educativo a la carrera de Madison. Mi abogado dice que es suficiente para una demanda civil, pero prefiero cortes limpios. La mesa quedó en silencio, excepto por los sollozos de Madison. Ella me miró, luego realmente miró, y vi el reconocimiento amanecer. La hermana de la que se había burlado se había convertido en alguien que necesitaba, mientras que el futuro dorado que había robado se había convertido en ceniza. Lo siento, susurró. Tenía 16 años y era egoísta y pensaba que era especial. Dejé que me convencieran de que merecía tu futuro. Fue la primera cosa honesta que alguno de ellos había dicho. Estudié a mi hermana pequeña viendo más allá de la amargura a la joven perdida debajo. La oferta de trabajo sigue en pie, le dije. Pero trabajas por ello. Sin trato especial, sin privilegios familiares. Te ganas tu lugar como todos los demás aquí. ¿Qué hay de nosotros?, preguntó mamá lastimeramente. ¿Qué hay de ustedes?, respondí. Son adultos que tomaron decisiones. Vivan con ellas. ¿Realmente vas a dejar que perdamos nuestra casa? La voz de papá se volvió fea. Después de todo lo que hicimos por ti, todo lo que tú hiciste. Me puse de pie, la cena abandonada. ¿Te refieres a darme a luz, alimentarme durante 18 años? Felicidades por cumplir con el mínimo legal para la crianza. Caminé hacia la ventana con vista a los campos que había transformado. Me dieron la vida, sí,
Pero también trataron de robarla de vuelta cuando Madison parecía más brillante. Así que no los salvaré de las consecuencias que ustedes crearon. Sin corazón, escupió mamá. Te criamos mejor. La abuela y el abuelo me criaron mejor, corregí. Ustedes simplemente me dejaron aquí para que lo resolviera. La noche terminó con papeles firmados y relaciones formalmente cortadas. Madison aceptó la oferta de trabajo, desesperada por cualquier estabilidad. Mis padres se fueron con las manos vacías y los corazones llenos, aunque lo que los llenaba era rabia, no amor. ¿Crees que vendrán a la boda?, preguntó Jake más tarde mientras veíamos desaparecer sus luces traseras. No. Sentí una extraña paz en esa certeza. Nunca han aparecido por mí antes. ¿Por qué empezar ahora? Pero Madison se quedó, mudándose a la cabaña con bolsas de basura con posesiones y montañas de humildad. Durante las siguientes semanas, la vi luchar con los mismos ajustes que yo había enfrentado. Madrugadas, trabajo físico, ganarse el respeto en lugar de esperarlo. Es difícil, admitió una noche, encontrándome en el invernadero. Sí, estuve de acuerdo simplemente. Pero lo hiciste. Tuve que hacerlo. Tú tienes la opción de elegir. Le entregué una botella de agua, notando los nuevos callos en sus manos de tenista. Esa es la diferencia entre el abandono y la oportunidad. Ella asintió lentamente, entendiendo el amanecer. Nunca seríamos hermanas cercanas, demasiado daño para eso. Pero tal vez podríamos ser algo más. Empleadora y empleada, maestra y estudiante, dos mujeres que habían aprendido que los niños dorados se empañan, mientras que los abandonados a veces se transforman en algo más fuerte. La granja se instaló en la tranquilidad de la tarde, pacífica en su productividad. Mañana traería nuevos desafíos, nuevo crecimiento, nuevas posibilidades. Pero esta noche, me paré en el imperio construido desde el exilio y no sentí nada más que gratitud. Habían regresado buscando salvación de la hija que habían descartado. En cambio, habían encontrado a una mujer que había aprendido a salvarse a sí misma. La chica que habían dejado llorando en un porche se había convertido en alguien que podía ofrecer trabajos, pero no perdón, oportunidad, pero no absolución. Y eso, decidí mientras los brazos de Jake me rodeaban, fue el mayor éxito de todos. 6 meses antes de la boda, me paré en lo que se convertiría en nuestro lugar, viendo el amanecer pintar la granja en tonos dorados y de posibilidad. El antiguo campo de maíz se había transformado en un espacio para eventos que rivalizaba con cualquiera en los mejores hoteles de Omaha, pero mantenía el auténtico encanto de granja que hacía especial a Heartland Harvest. 200 invitados. Grace, nuestra organizadora de bodas, confirmó de su lista de verificación. La pérgola va aquí, la pista de baile allá. Mesas de comedor dispuestas en forma de herradura frente a los campos. Asentí, visualizando el espacio lleno de personas que habían apoyado nuestro viaje. Familia real, del tipo que eliges en lugar del tipo con el que naces. La ironía no se me escapaba de que la granja destinada a mi exilio albergaría mi mayor celebración. Jake se unió a nosotros, café en mano, su presencia tranquilizadora como siempre. Catering finalizado. Anthony lo está manejando personalmente, confirmé. El chef de Bella Vista, nuestro primer cliente, había insistido en crear el menú como su regalo. De la granja a la mesa presentando nuestros productos exclusivamente. Grace tomó notas con precisión eficiente. Ahora, sobre la sección familiar. No hay una, dije firmemente. No hay asientos especiales para parientes consanguíneos. Todos se sientan según su papel en nuestras vidas, no su ADN. Ella hizo una pausa, con el bolígrafo flotando. Tus padres no asistirán. Las palabras salían más fáciles ahora, 6 meses después de su fallido intento de obtener dinero. Madison todavía trabajaba en el programa educativo enseñando tenis a los niños de la granja con una paciencia sorprendente. Pero mis padres habían desaparecido de regreso a su vida hipotecada, demasiado orgullosos para aceptar trabajos, demasiado quebrados para mantener la farsa. Todavía lo están intentando, mencionó Jake en voz baja, mostrándome su teléfono. Tercer proveedor esta semana que han contactado. El mensaje de texto de nuestro florista detallaba cómo Patricia Morrison había llamado identificándose como la madre de la novia, intentando cambiar el pedido de flores para incluir rosas blancas.
Yo prefería los girasoles, algo que mi madre habría sabido si hubiera estado presente en alguna parte de mi vida adulta. Bloquea sus números, instruí. Envía la lista de proveedores aprobados de nuevo. Sin cambios, sin confirmación por escrito de Jaque o mía. Pero persistieron con la determinación de personas a las que nunca se les había dicho que no. El fotógrafo recibió llamadas sobre incluir momentos familiares espontáneos. La banda recibió solicitudes de canciones para el baile padre-hija. El decorador de pasteles escuchó sugerencias para un pastel de novio con temática de tenis, como si la carrera fallida de Madison debiera figurar en mi boda. Se están desesperando, observó la abuela Rose una noche, mostrándome el último Instagram de Madison. Mi hermana había comenzado un blog llamado De la cancha a la granja, documentando su viaje de rehabilitación. La publicación de hoy presentaba fotos del recuerdo, incluida una de nosotras de niñas, con la leyenda, apoyando a mi increíble hermana mientras planea la boda de sus sueños. Tan bendecida de ser parte de su viaje. La sección de comentarios revelaba la verdad. Cientos de seguidores preguntando por qué Madison no estaba en el cortejo nupcial, por qué las fotos familiares parecían ausentes de las publicaciones de planificación de la boda, por qué alguien tan exitoso parecía distanciado de sus raíces. Está construyendo una narrativa. Reconocí la estrategia. Pobre atleta lesionada reuniéndose con hermana exitosa tratando de curar heridas familiares. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Jaque, siempre práctico. Nada. Cerré la computadora portátil. Déjala actuar para extraños. No cambia la realidad. Pero la actuación escaló. Madison comenzó a aparecer en las reuniones de proveedores de bodas, presentándose como la hermana de la novia, ofreciéndose a ayudar con la coordinación. Sonreía con tristeza cuando se le preguntaba sobre su papel, implicando que yo la había excluido cruelmente, mientras que ella solo había sido solidaria. El punto de quiebre llegó cuando contactó a Grace directamente. Ella se ofreció a organizar una sorpresa, informó Grace incómodamente. Una reunión familiar en la cena de ensayo. Ella afirma que secretamente quieres la reconciliación, pero eres demasiado orgullosa para organizarla. Dejé mi té con cuidado controlando la ira que estalló. ¿Qué propuso exactamente? Volar con la familia extendida, organizar discursos de tus padres. Un montaje de vídeo de recuerdos de la infancia. Incluso sugirió una demostración de tenis para mostrar cómo tu éxito inspiró su recuperación. No. La palabra salió más dura de lo previsto. Absolutamente no. Si Madison te contacta de nuevo, remítela a nuestro abogado. Pero incluso eso no los detuvo. Mis padres lanzaron su propia campaña, más insidiosa que la actuación pública de Madison. Llamaron a parientes con los que no había hablado en años, pintándose a sí mismos como padres desconsolados excluidos por una hija vengativa. La tía Catherine, la hermana de mi padre, llamó una noche. Teresa, cariño, tu madre está fuera de sí. Dice que ni siquiera discutirás la boda. No hay nada que discutir, respondí, preparando verduras para la cena. No están invitados. Pero son tus padres. Pase lo que pase, seguramente una boda es tiempo para el perdón. ¿Qué crees que pasó, tía Catherine? Silencio, luego incómodamente, bueno, mencionaron algún desacuerdo sobre la financiación universitaria. Robaron mi fondo universitario, dije claramente. Me abandonaron en esta granja para trabajar como mano de obra no remunerada mientras perseguían la carrera de tenis de Madison. Se perdieron 7 años de mi vida hasta que tuve dinero que querían. Yo. Ellos dijeron que era más complicado. No lo es. Puse el teléfono en altavoz, continuando con la preparación de la cena. Tomaron decisiones. Ahora estoy tomando las mías. Cualquiera que no pueda respetar eso es bienvenido a saltarse la boda. La noticia se extendió a través de la red familiar. Algunos parientes, conmocionados por la verdad, ofrecieron apoyo tardío. Otros, envenenados por la versión de mis padres, me acusaron de crueldad. Atendí llamadas con paciencia decreciente, cada conversación reforzando por qué había construido una familia elegida en su lugar. Te vas a arrepentir de esto, advirtió el tío Harold, el hermano de mi padre, quien siempre había habilitado su egoísmo. La familia es para siempre. El éxito es temporal. Entonces, ¿dónde estaba la familia cuando los necesité?,
contraataqué. ¿Dónde estabas tú cuando una chica de 18 años fue abandonada sin nada? No me des lecciones sobre, para siempre, cuando no pudiste manejar 7 años. Jaque me encontró en el invernadero después de esa llamada atacando las malas hierbas con violencia innecesaria. Te están afectando. No están invitados a mi vida. ¿Por qué deberían poder afectarla de todos modos? Él me atrajo a sus brazos, tierra y todo. Porque eres humana. Porque a pesar de todo, parte de ti desea que fueran diferentes. Desearía que fueran decentes, admití contra su pecho. Pero desear no lo hace realidad. La siguiente escalada vino a través de canales legales. Una carta del abogado de mis padres sugiriendo mediación para resolver disputas familiares antes de la boda. La amenaza apenas velada implicaba que crearían una escena pública si eran excluidos. Nuestro abogado, Martin Chen, sin relación con Harold, se rió cuando se lo mostré. No tienen base para nada. Son adultos. La boda es en propiedad privada. Podemos tener seguridad para sacarlos si es necesario. Hazlo, decidí. Contrata seguridad. Dals fotos. Cualquiera que no esté en la lista de invitados no entra a la propiedad. Pero Madison intentó un enfoque más. Esta vez, apuntando a Jaque. Apareció en su clínica veterinaria durante el almuerzo, con lágrimas ya fluyendo. Solo quiero a mi hermana de vuelta, sollozó a la recepcionista lo suficientemente fuerte para toda la sala de espera. Sé que cometí errores cuando era adolescente, pero Teresa no me perdona. Ni siquiera me deja asistir a su boda. Jaque salió de un examen asimilando la actuación. Madison, este es mi lugar de trabajo. No sabía a dónde más acudir. Ella agarró su brazo dramáticamente. Tú la amas. No puedes ayudarla a ver que la familia merece segundas oportunidades. Teresa te ha dado un trabajo y vivienda, dijo él uniformemente. Eso es más de lo que la mayoría ofrecería. Pero no perdón, no inclusión. Soy su única hermana. De sangre. Jaque le quitó el agarre suavemente, pero con firmeza. No por elección. Hay una diferencia. Ella se fue, pero no antes de que varios clientes grabaran el intercambio. Para la noche, el vídeo circulaba en las redes sociales locales con subtítulos sobre novias sin corazón y disfunción familiar. Déjalos hablar, decidí revisando los preparativos de seguridad con Grace. Las personas que importan saben la verdad. 3 meses antes de la boda, mis padres intentaron su movimiento más audaz hasta ahora. Aparecieron en la granja sin previo aviso, vestidos formalmente con un fotógrafo a cuestas. Fotos de boda familiares, anunció mamá alegremente como si hubiéramos planeado esto. Toda novia necesita retratos adecuados con sus padres. La seguridad los interceptó en la puerta. Vi en la transmisión de la cámara cómo la compostura de mamá se rompía. Esto es ridículo, le gritó al guardia. Soy su madre. Tengo derechos. No tiene derechos a la propiedad privada sin invitación, señora. Carlos, nuestro jefe de seguridad, permaneció impasible. Por favor, váyase antes de que llame a las autoridades locales. Papá intentó razonar. Solo queremos unas pocas fotos. ¿Qué daño podría hacer? Las instrucciones de la novia fueron claras, respondió Carlos. Sin acceso, sin aprobación previa. Se fueron, pero no antes de que el fotógrafo capturara el colapso de mamá y la ira de cara roja de papá. Esas fotos nunca salieron a la superficie, haciéndome preguntar si incluso la ayuda contratada reconoció la manipulación cuando la vio. Madison renunció al día siguiente, dejando una carta llena de acusaciones sobre crueldad y oportunidades perdidas para la curación. Se mudó de nuevo con nuestros padres, la cabaña vacía de nuevo, el programa de tenis transferido a otro instructor que realmente quería trabajar en lugar de actuar. Buen viaje, declaró la abuela Rose, ayudándome a empacar las pertenencias abandonadas de Madison. Esa chica heredó las peores cualidades de tus padres. Heredó sus elecciones, corregí. Tal como yo heredé las consecuencias. Un mes antes de la boda, las campañas de la familia extendida se intensificaron. Primos que apenas recordaba llamaron con apelaciones emocionales. Amigos de la infancia claramente entrenados contactaron sobre posiciones de dama de honor.
Incluso nuestro antiguo pastor me contactó sobre la importancia de honrar a tu padre y a tu madre. El honor requiere relación, le dije cortésmente. Ellos cortaron la nuestra hace 7 años. Pero seguramente. Pastor Williams, robaron mi fondo universitario y me abandonaron. ¿Dónde está el honor en eso? No tenía respuesta, al igual que todos los demás que habían absorbido la versión desinfectada de los eventos. La verdad era demasiado fea para las personas que necesitaban creer en el amor parental. Jake sugirió fugarnos para casarnos en secreto más de una vez, preocupado por el estrés que se mostraba en mi temperamento acortado y sueño perturbado. Pero me negué a dejar que robaran esto también. Tomaron mi pasado, dije firmemente. No obtienen mi futuro. Así que continuamos planeando nuestra boda en la granja, nuestra celebración de familia elegida y éxito ganado. La lista de invitados se llenó con socios de restaurantes, empleados que se habían convertido en amigos, miembros de la comunidad que habían apoyado nuestro crecimiento. Relaciones reales construidas sobre la presencia, no el ADN. El recuento final es 198, confirmó Grace durante nuestra última reunión de planificación. Tu lado y el de Jake perfectamente equilibrados. ¿Sin huecos para la familia desaparecida?, pregunté, sabiendo la respuesta. Sin huecos, sonrió. Cada asiento lleno con alguien que te ama. Esa noche me senté con el abuelo Frank en el porche revisando los detalles de la ceremonia. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó suavemente. Sobre la boda, ninguno. ¿Sobre ellos? Consideré la pregunta, viendo luciérnagas bailar sobre los campos que había transformado. Lamento que no pudieran ser diferentes, pero no me arrepiento de proteger mi paz. Buena chica. Palmeó mi mano con dedos que me habían enseñado todo sobre el trabajo y el valor. No puedes invitar veneno a tu fiesta y esperar que no se propague. 2 semanas antes de la boda, llegó una carta final. No de mis padres o Madison, sino de su abogado. Una oferta envuelta en lenguaje legal. Firmarían renunciando a todos los reclamos, detendrían todos los intentos de contacto, respetarían la decisión de no invitación por $50,000. Vendiendo sus derechos parentales, se maravilló Martín. Ese es un nuevo punto bajo. Redacta los papeles, decidí. Pero hazlo por 5,000, la cantidad exacta de mi fondo universitario robado. No aceptarán eso, advirtió. Entonces no obtienen nada. Firmé donde era necesario, tal como ellos me dieron. La respuesta llegó rápidamente, llena de rabia por la falta de respeto y la crueldad, pero firmaron. Por $5,000, acordaron legalmente dejar de ser mi familia. Compré mi libertad 2 veces, le dije a Jake esa noche. Una vez con sudor, una vez con efectivo. Vale cada centavo, estuvo de acuerdo, abrazándome fuerte. La granja se instaló en la preparación de la boda, hileras de luces apareciendo como estrellas, mesas dispuestas con precisión matemática. Cada detalle reflejaba nuestro viaje del abandono a la abundancia, del aislamiento a la comunidad. Una semana antes de la boda, me paré donde sucedería la ceremonia, Jake a mi lado, la abuela y el abuelo mirando desde sus sillas. El sol poniente pintaba todo de dorado, transformando la belleza común en algo mágico. ¿Sin arrepentimientos?, preguntó Jake, haciendo eco de la pregunta del abuelo. Ninguno, dije firmemente. Cada asiento vacío que no están llenando deja espacio para alguien que realmente aparece. Y eso, me di cuenta, fue el mejor regalo que mis padres me habían dado. No su presencia, sino su ausencia. El espacio para construir algo hermoso sin su veneno. Para elegir un amor que no viniera con condiciones o manipulación. Nuestra boda celebraría esa elección. Cada invitado, cada momento, cada detalle prueba de que la familia no se trata de sangre u obligación. Se trata de aparecer, mantenerse presente y elegir el amor sobre la conveniencia. La chica que habían abandonado había aprendido esa lección a través de lágrimas y tiempo. La mujer que se casaba había construido una vida sobre esa base, y ni un solo momento de esa celebración incluiría espacio para aquellos que habían demostrado que no lo merecían. La mañana de mi boda amaneció perfecta. Uno de esos raros días de primavera en Nebraska donde la temperatura, el sol y la brisa se alineaban en armonía. Me desperté en mi habitación de la infancia, transformada ahora con éxito,
pero aún conservando susurros de la chica que había llorado hasta dormir esa primera noche abandonada. Levántate y brilla, hermosa novia. La abuela Rose entró ajetreada con café y sus famosos rollos de canela, el mismo desayuno que había hecho esa terrible Navidad hace 7 años cuando el horno murió. Ahora la casa zumbaba con un control climático perfecto y preparativos ocupados. Sara, mi dama de honor y directora financiera de Heartland Harvest, asomó la cabeza. El equipo de peinado y maquillaje está aquí. ¿Estás lista para esto? He estado lista durante años, dije con sinceridad. La mañana voló en un borrón de preparación. Mi vestido, una creación de diseñador que costaba más de lo que mis padres habían gastado en el primer año de tenis de Madison, me quedaba perfecto. Elegancia simple en lugar de exhibición ostentosa, muy parecida a la vida que había construido. El estilista tejió gipsófila a través de mi peinado recogido, flores cultivadas en nuestro propio invernadero. Pareces una portada de revista. Jenny, una de mis damas de honor y nuestra directora de marketing, tomó fotos. Elegancia de granja personificada. A través de la ventana, vi el lugar cobrar vida. El personal posicionó las mesas con precisión militar. Cada centro de mesa presentaba girasoles de nuestros campos. El equipo de catering de Anthony descargó camiones de comida que mostrarían todo lo que Heartland Harvest se había convertido. Los músicos afinaron instrumentos en el escenario construido a medida. Seguridad acaba de llamar. Grace apareció con su tableta siempre presente. Tenemos visitantes no invitados en la puerta. Había esperado esto. A pesar de los acuerdos legales y las promesas pagadas, mis padres no pudieron resistir un último intento de inclusión forzada. Dile a Carlos que lo maneje. No voy a tratar con ellos hoy. Pero su persistencia excedió incluso mis expectativas. 20 minutos después, el propio Carlos apareció en la puerta. Señorita Teresa, me disculpo, pero la situación está escalando. Han traído a otros. A través de la transmisión de seguridad en la tableta de Grace, los vi. Mis padres vestidos con ropa formal, acompañados por Madison y varios parientes que apenas reconocí. El tío Harold estaba discutiendo con los guardias mientras la tía Catherine se secaba lágrimas teatrales. Incluso habían traído carteles, la familia pertenece a las bodas y el perdón es divino. Están haciendo una escena para los invitados que llegan, informó Carlos. Debo llamar a la policía. Todavía no. Estudié la pantalla, sintiéndome extrañamente tranquila. Yo me encargaré de esto. No vas a salir allí con tu vestido de novia, protestó Sara. No, pero tampoco me voy a esconder. Agarré la bata de seda que colgaba cerca. Denme 5 minutos. Los encontré agrupados en el punto de control de seguridad, sus voces llevando a través del aire de la mañana. Los invitados que llegaban temprano disminuyeron la velocidad para mirar el espectáculo de personas bien vestidas a las que se les negaba la entrada a una celebración obvia. Esto es ridículo. Mamá me vio primero, su rostro cambiando de ira a esperanza desesperada. Teresa, querida, por favor. Solo queremos verte casada. Con un fotógrafo, noté la cámara profesional alrededor del cuello de un extraño y los carteles de protesta. Esto no es amor, madre, es una actuación. Somos tu familia. Papá dio un paso adelante, detenido por la mano firme de la seguridad. Pase lo que pase entre nosotros. Seguramente hoy. Hoy se trata de celebrar con personas que apoyaron mi viaje, interrumpí. Ustedes no fueron parte de ese viaje por elección. Madison empujó hacia el frente, usando lo que parecía su antiguo vestido de tenis adaptado a ropa formal. Soy tu única hermana. ¿Cómo puedes ser tan cruel? De la misma manera que fuiste cuando tomaste mi fondo universitario con una sonrisa, respondí uniformemente. De la misma manera que todos ustedes fueron cuando se alejaron hace 7 años. La gente comete errores, intervino la tía Catherine. La familia perdona. La familia aparece, contraataqué. ¿Dónde estaban ustedes durante esos 7 años cuando estaba aprendiendo a cultivar, construyendo un negocio, comprometiéndome? La familia no aparece solo para las celebraciones después de perderse toda la lucha. El fotógrafo levantó su cámara, pero Carlos se interpuso entre nosotros. Aprecié la protección, pero no la necesitaba. Que documentaran este momento.
Que capturaran a la mujer que había crecido más allá de su alcance. Tengo algo para ustedes, les dije a mis padres, sacando un sobre de mi bolsillo. Grace me había considerado paranoica por preparar esto, pero sabía que vendrían. Dentro había un cheque por $5.000 y una carta que había escrito anoche. Papá lo tomó con manos temblorosas, mamá leyendo sobre su hombro. Esto devuelve el fondo universitario que robaron, expliqué mientras absorbían las palabras. Cada centavo, aunque no las oportunidades que representaba. La carta explica lo que aprendí de su abandono. Cómo trabajar, cómo construir, cómo elegir a la familia basada en el amor en lugar de la sangre. En cierto modo, debería agradecerles. Dejarme aquí fue el mejor regalo que me dieron, aunque lo pretendieran como exilio. Nunca quisimos, comenzó mamá. Sí, lo hicieron. La interrumpí suavemente pero con firmeza. Quisieron aparcarme en algún lugar mientras invertían en los sueños de Madison. Quisieron priorizar el potencial sobre la presencia. Quisieron cada elección que hicieron, y yo he aceptado eso. Miré a Madison, viendo entonces no a mi hermana, sino a una extraña con rasgos familiares. La oferta de trabajo sigue en pie si quieres trabajar por ello. Pero trabajar significa aparecer todos los días, no solo cuando las cámaras están rodando. No quiero tu caridad, escupió ella. Bien. No estaba ofreciendo ninguna. Me volví hacia nuestros padres. Tienen dos opciones. Irse ahora con dignidad o ser retirados por la policía. El acuerdo legal que firmaron les impide ingresar a esta propiedad o contactar a proveedores. Continúen violándolo y presentaré cargos. Harías arrestar a tus propios padres en tu boda, fanfarroneó el tío Harold. Protegería mi paz a cualquier costo, confirmé. Justo como protegieron las oportunidades de Madison a costa de las mías. El enfrentamiento duró otro momento antes de que papá alejara a mamá. Vamos, Patricia, terminamos aquí. Pero las fotos, protestó ella débilmente. La gente preguntará dónde estamos. Diles la verdad, sugerí. ¿Qué eligieron los, tal vez, de otra hija sobre mi certeza? Que cosecharon lo que sembraron. Que a veces las consecuencias duran más que el arrepentimiento. Se fueron en un grupo de dignidad herida e ira fuera de lugar, el fotógrafo siguiéndolos con nada que valiera la pena capturar. Observé hasta que sus autos desaparecieron, sintiendo ni satisfacción ni tristeza. Solo conclusión. ¿Estás bien?, preguntó Sara cuando regresé a la suite de preparación. Perfecta, le aseguré y lo dije en serio. Ahora, vamos a casarme. 2 horas después, estaba en la entrada de nuestro lugar, con música de órgano flotando a través de campos que una vez parecieron barras de prisión. 200 invitados se levantaron como uno, con rostros llenos de alegría genuina en lugar de asistencia obligatoria. Estas personas se habían ganado sus asientos a través del apoyo presente y la relación auténtica. Jaque esperaba en el altar que habíamos construido juntos, su sonrisa más brillante que el sol de primavera. A su lado estaban sus padrinos, incluido Antonio, y varios socios de restaurantes que habían creído en nosotros desde el principio. Mis damas de honor se alineaban en el lado opuesto, empleadas que se habían convertido en familia a través de un propósito compartido. Pero fue el abuelo Frank quien se robó el espectáculo, acompañándome por el pasillo con pasos cuidadosos que mostraban su edad, pero no debilidad. Este hombre que me había enseñado a ordeñar vacas y reparar cercas, que me había mostrado que el valor crecía del trabajo en lugar del derecho de nacimiento. Él se había ganado este honor a través de 7 años de aparecer. ¿Quién entrega a esta mujer para casarse?, preguntó el oficiante. Ella se entrega a sí misma, respondió el abuelo, su respuesta preparada, haciendo reír a los invitados. Solo me siento honrado de caminar a su lado. Besó mi mejilla, susurró, orgulloso de ti, cariño, y tomó su asiento junto a la abuela Rose en la primera fila. Los espacios que mis padres podrían haber ocupado contenían a la familia extendida de Jaque. En su lugar, personas que me habían acogido sin preguntas ni condiciones. La ceremonia mezcló votos tradicionales con promesas personales. Jaque prometió apoyar mis sueños con tanto entusiasmo como yo había apoyado los suyos. Prometí construir nuestro futuro con la misma determinación que había construido nuestro negocio. Intercambiamos anillos elaborados por un artesano local, pagados con vegetales intercambiados en nuestros primeros días.
Los declaro marido y mujer, declaró el oficiante. Jake, puedes besar a tu novia. Lo hizo a fondo mientras los invitados estallaban en celebración. Nos volvimos para enfrentar a nuestra comunidad como socios casados, caminando de regreso por el pasillo a través de una lluvia de pétalos de flores cultivadas en nuestro invernadero. La recepción se desarrolló como un sueño editado de todas las pesadillas. La comida de Anthony provocó jadeos de apreciación. Cada plato mostrando los productos de Heartland Harvest transformados en arte culinario. La banda tocó mientras los invitados bailaban en pisos que una vez habían almacenado grano. Los discursos vinieron de personas que habían presenciado nuestro viaje. Cada historia agregando capas a nuestra historia compartida. Por Teresa y Jake, Antonio levantó su copa durante su brindis de padrino, quienes demostraron que las mejores asociaciones crecen naturalmente como todo lo demás que tocan. Durante la cena, hice mi propio discurso, de pie con la mano de Jake en la mía. Dicen que no puedes elegir a la familia, pero todos aquí demuestran lo contrario. Ustedes eligieron apoyar a dos niños con tierra bajo las uñas y sueños más grandes que su experiencia. Se convirtieron en nuestra familia a través de la presencia, no de la genética. Esta celebración es tanto suya como nuestra. Hice una pausa, viendo a algunos invitados secarse las lágrimas. Hace 7 años, pensé que mi vida estaba terminando cuando mi familia biológica me abandonó aquí. Ahora sé que estaba comenzando. Cada persona en esta sala contribuyó a ese comienzo. Ustedes invirtieron en nosotros no con dinero sino con fe. Esta noche celebramos los dividendos de esa inversión. Por la familia elegida, alguien gritó y el brindis resonó en toda la recepción. El baile duró hasta pasada la medianoche, los invitados reacios a terminar la noche mágica. Jake y yo circulamos por cada mesa, compartiendo momentos con personas que se los habían ganado. El fotógrafo capturó alegría real en lugar de actuación escenificada. Cada imagen reflejando relaciones auténticas. Sin arrepentimientos, preguntó la abuela Rose durante nuestro baile, haciendo eco de la pregunta que había seguido a mi planificación. Solo uno, admití, que tú y el abuelo tuvieron que ver a su hijo convertirse en alguien que podía abandonar a su hija. Ella apretó mi mano. Pero pudimos ver a esa hija convertirse en alguien magnífica. Vale la pena el cambio, cariño. Cerca del final de la noche, noté movimiento en el borde de la propiedad. Una figura estaba justo más allá de la línea de la cerca, viendo la celebración desde lejos. Madison, todavía con su vestido de tenis modificado, sola en la oscuridad, mientras la alegría ardía dentro de límites que no podía cruzar. Por un momento, consideré reconocerla. Luego Jake me hizo girar en otro baile. Nuestros invitados vitorearon algo ingenioso, y me olvidé de la chica afuera. Ella había elegido la actuación sobre la autenticidad, al igual que nuestros padres. Las consecuencias de esa elección incluían la exclusión de momentos reales. Hora del baile final, anunció el líder de la banda cuando se acercaban las 2 de la madrugada. Jake y yo tomamos la pista solos, balanceándonos con la canción que habíamos elegido por su letra sobre construir algo de la nada. A nuestro alrededor, nuestros invitados formaron un círculo, sus rostros brillando con la luz de las velas y el afecto. Estas personas que habían aparecido no solo esta noche, sino a través de cada desafío, cada éxito, cada día ordinario que construyó este extraordinario. La canción terminó, la noche concluyó, pero las relaciones continuarían. Mañana, el próximo mes, el próximo año, estas mismas personas estarían presentes para lo que viniera después. Esa era la diferencia entre la familia asignada y la familia elegida. Con una estás atrapado. La otra se queda contigo. Mientras los invitados partían con bolsas de regalo de conservas frescas de la granja y notas de agradecimiento escritas a mano, me quedé con Jake en nuestro lugar vaciándose. Las estrellas arriba parecían especialmente brillantes bendiciendo nuestro comienzo con aprobación celestial. ¿Cómo se siente, señora Morrison?, preguntó Jake, atrayéndome cerca. Como conclusión, respondí. Como si todo condujera a esto. 3 meses después, llegó un paquete a la granja. Sin dirección de remitente, pero reconocí la letra de Madison. Dentro había capturas de pantalla impresas de las redes sociales, su intento de documentación de nuestra boda. Tomas borrosas y distantes de la ceremonia, publicaciones enojadas sobre la exclusión, comentarios amargos sobre familia falsa y lazos de sangre, pero también en la parte inferior una sola nota honesta: te
tenías razón. Elegí la actuación sobre la presencia. Lo veo ahora. Tal vez algún día me gane un asiento en tu mesa. No como tu hermana, sino como alguien que aparece. Archivé la nota, sin apegar ni esperanza ni cinismo. La gente podía cambiar, pero el cambio requería más que palabras. Exigía presencia, consistencia, prueba a través de días y años en lugar de momentos dramáticos. ¿Crees que lo dice en serio?, preguntó Jake, leyendo sobre mi hombro. No importa lo que diga, decidí. Lo que importa es lo que haga. La vida continuó su ritmo. La granja prosperó. Nuestro matrimonio se profundizó. La abuela y el abuelo envejecieron con gracia en el hogar que el amor había preservado. A veces pensaba en la chica cuyos sueños universitarios murieron en un camino de entrada polvoriento. Esperaba que supiera que todo lo robado había sido reemplazado con algo mejor. No reemplazado exactamente, transformado. Como suelo que parece estéril hasta que la semilla correcta lo encuentra. Como potencial que requiere abandono para descubrir su verdadera forma. Como amor que se vuelve más fuerte por ser elegido en lugar de asignado. Nuestra boda había celebrado todo eso. Cada asiento vacío donde mi familia biológica podría haberse sentado había sido llenado con alguien que se había ganado su lugar a través de la presencia. La chica que habían abandonado había construido una vida que no requería su aprobación, un éxito que no les debía nada. Una alegría que los excluía por sus propias elecciones. Y al final, esa fue la mayor celebración de todas. No solo el matrimonio con Jake, sino el matrimonio con una vida que había construido yo misma. Una vida que había crecido del abandono a la abundancia, del exilio al imperio, de su hija a mi propia mujer. La granja dormía bajo la luz de las estrellas, pacífica en su prosperidad. Mañana traería nuevos desafíos y crecimiento continuo. Pero esta noche, en la tranquilidad después de la celebración, sabía una verdad con certeza fundamental. Me habían regalado como algo sin valor. Yo había demostrado que el valor no está determinado por aquellos que te descartan, sino por lo que construyes a partir de las piezas que dejan atrás. Y lo que había construido, esta vida, este amor, esta familia elegida, valía más que cualquier cosa que hubieran intentado robar. ¿Tienes una historia similar sobre elegir a tu propia familia o superar el abandono? ¿Alguna vez has tenido que excluir a parientes tóxicos de eventos importantes de la vida? Me encantaría escuchar tus experiencias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor considera compartirla con otros que podrían necesitar escuchar que la sangre no siempre significa familia y que a veces la mejor venganza es simplemente construir una vida que no incluya a aquellos que no te valoraron. Recuerda darle me gusta a este vídeo si tocó tu corazón y suscríbete para escuchar más historias sobre resiliencia, familias elegidas y el poder de construir tu propio valor. Gracias por ser parte de este viaje con Teresa. Y que siempre reconozcas que tu valor viene de adentro, no de aquellos que no logran verlo. Hasta la próxima, recuerda, la familia aparece, el amor toma acción y los mejores cimientos se construyen sobre la presencia, no sobre promesas.